¿Qué es lo que genera el éxito en los negocios? ¿Qué es lo que genera el éxito en la vida en general? Uno puede pensar que tiene que ver con la trayectoria, la experiencia, la inteligencia, la educación académica. Realmente los estudios a día de hoy muestran que el elemento más importante de las personas que alcanzan grandísimos resultados es la inteligencia emocional. Es tener la capacidad de gestionar las emociones propias y las de los demás y establecer relaciones óptimas sacando el máximo partido de uno mismo y de los demás. En realidad, la inteligencia emocional es algo que deberíamos aprender prácticamente desde que nacemos. Sin embargo, pasamos años y años en la escuela, instituto, universidades, aprendiendo un montón de cosas durante horas y días. Historia, geografía, matemáticas, física, lenguaje, pero casi nadie nos enseña nunca a comprender qué son las emociones, a ponerle nombre a las emociones y, por supuesto, ser capaz de gestionarlas. Cuando uno crece se da cuenta de que tener la capacidad de reconocer esas emociones es clave para absolutamente todo lo que pretendes alcanzar en tu vida. Los resultados, los grandes resultados, están detrás de la gestión emocional. Si quieres tener un negocio, necesitas conectar emocionalmente con tus clientes. Si quieres llegar lejos contigo mismo y con tus resultados, necesitas saber quién eres y cómo obtener el máximo de tu rendimiento y tu actitud. Si quieres conectar con tu equipo y obtener el máximo rendimiento de las personas que trabajan contigo, debes saber cómo se sienten y enfocarles una y otra vez hacia los objetivos que tú diseñas. Por tanto, en realidad las emociones son la clave para obtener los grandes resultados, las metas que seguramente anhelas y que todavía no has conseguido. Hoy, en el siguiente capítulo del podcast 100K, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios? No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Bien, aquí estamos en este nuevo capítulo del podcast 100K con, por supuesto, dos nuevos invitados. Ya sabéis que en este podcast recibimos cada semana a personas que pertenecen al Club 100K de Level Up, lo cual significa que han conseguido un resultado. Ese resultado es haber incrementado la facturación anual de su negocio en al menos 100.000 euros comparada con la facturación que tenían antes de comenzar la formación con nosotros. En este caso tenemos a Germán. ¿Qué tal estás, Germán? Bienvenido. Muy bien. Y tenemos también a Alfonso Medrano. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado. En este caso tenemos a dos miembros del Club 100K. Germán, si ya nos cuenta su historia brevemente, es categoría máster, al menos actualmente. Vamos a ver cómo, porque estamos comenzando un nuevo año y por tanto puede tener la oportunidad de incrementar su categoría. Y Alfonso Medrano en este caso es senior, también nos va a contar en breve a qué se dedique, qué es lo que hace. Y estamos aquí con ellos deseando compartir sus vivencias, su historia en este apasionante mundo de las emociones, ¿verdad? Además tenemos dos hombres hablando de emociones, bueno, tres contándome a mí, lo cual es curioso, ¿verdad? Porque si hablamos de conocimiento de las emociones, no solamente no tenemos formación, sino que además biológicamente el hombre no solamente está le cuesta más expresarlas, sino que además hemos escuchado todas esas historias de no llores, sé fuerte, etcétera, 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 lo cual hace que nos retraigamos más, que creemos un escudo todavía más fuerte y que nos alejemos emocionalmente de las personas que tenemos alrededor, sean hombres, mujeres, equipo, clientes, etcétera. Así que creo que es un mundo apasionante y con dos personas que, por lo que me consta, se han desarrollado mucho emocionalmente. Germán, cuéntanos brevemente a qué te dedicas, cuéntanos el nombre de tu empresa, cuéntanos cómo has evolucionado este tiempo empresarialmente y un poco más adelante ya empezamos con ese plano más personal. Okay. Bueno, mi empresa es Grupo Gersan, es el nombre comercial. Nos dedicamos al diseño y a la ejecución de todo tipo de proyectos, básicamente de reformas de viviendas y de naves comerciales, locales comerciales. Como a mí me gusta decirlo, pues creamos hogares y creamos negocios y básicamente lo que hacemos es acompañar al cliente
en una decisión bastante importante en su vida, como es cambiar a una nueva vivienda o a la única vivienda a la que va a estar el resto de su vida. Gracias, Germán. Cuéntanos, Alfonso, ¿a qué te dedicas tú? Pues nada, nosotros, yo soy Alfonso Medrano, tengo una empresa de trampillas. ¿Qué son las trampillas, no? Claro, sí, esta es la pregunta clásica. La pregunta ¿no? clásica de todo. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, pues las trampillas son puertecitas de registro para cualquier tipo de acceso que necesitemos, tanto en el suelo, en la pared, en el techo, como salidas al exterior. En fin, abarca mucha gama. Es desconocida porque es un producto que en España pues estará alrededor de 15 años, más o menos. Y nosotros lo que nos dedicamos un poco es a ayudar a la gente que necesita utilizar las trampillas, sea quien sea, y les podemos ofrecer, pues bueno, a los que son instaladores, que son los que más problemas tienen con este producto, es que se diferencien con respecto a su competencia y sentir el apoyo nuestro, y que sobre todo ellos se lleven una buena experiencia siempre que trabajan con nosotros. Nosotros tenemos dichos dentro de la empresa como no discusión. En el mundo de la construcción, y Germán lo sabe, digamos que los egos están un poquito alterados constantemente cuando recibes un email, una llamada, la gente es muy exigente, luego está el tema económico, que está bastante complejo también. Y entonces, como norma tenemos que nunca discutimos con los clientes, muchas veces hay que Eso es gestión esperar. emocional, efectivamente. Exactamente, hay que esperar 10 minutos para contestar una llamada o un email, porque hay que asimilarlo, hay que ponerse en la posición del cliente, tener la empatía suficiente. Y bueno, nuestro trabajo, pensamos que enfocado de esa manera, podemos vender trampillas, podemos vender cualquier tipo de producto o servicio, que creo que es el camino. El fundamento es poderoso, desde luego. Bien, y en este caso, Alfonso, decíamos antes que eras miembro del Club 100K, al menos hasta el año pasado, veremos los resultados de este año. Eras senior, lo cual significa que has incrementado en al menos 300.000 euros tu facturación desde que comenzaste la formación con nosotros. La pregunta que se estará haciendo la gente que sigue el podcast probablemente sea cómo puede ser que se puedan vender 300.000 euros en trampillas, probablemente, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco el resultado económico de tu empresa, es decir, cuándo empezaste la formación y a día de hoy, ¿en qué facturación te mueves aproximadamente? Pues la facturación la comenzamos en enero de 2013, casi cuando empezabas tú, Carlos, y hasta, digamos, diciembre de 2018 fue el incremento de los 300.000 euros. Con respecto a de 2019, comentábamos antes, estaba cerrando el año, yo soy máster, y bueno, analizaremos a ver si subimos a visionario o no, así que andamos en una buena dirección. Y básicamente creciendo en equipo... Bueno, para la gente que nos escucha que no tenga claras las cifras, lo que significa es que ya está por encima de los 600.000 con respecto al origen de la formación, y puede que superes ya el 1.000.000 de euros de incremento con respecto a cuando empezaste a formarte con nosotros. Así que, bueno, fantástico trabajo, enhorabuena a los dos, y seguimos trabajando, por supuesto. El crecimiento, como siempre decimos, el Level Up, una empresa o está creciendo o está muriendo, no hay término medio, por tanto nos planteamos objetivos una vez más de crecimiento, que por cierto también hay un podcast que la gente puede seguir sobre cómo planificar objetivos. Bien, entonces metámonos directamente en el concepto de inteligencia emocional. Para empezar a comprender el concepto, repetimos, pues el padre, ¿no? Podemos llamar el padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, lo define como la capacidad de reconocer tus propias emociones, ponerle nombre a tus propias emociones, ser capaz de identificar también las emociones de los demás y a partir de esa identificación establecer relaciones más productivas, más cercanas, más asertivas, más empáticas, que lleven a mejores resultados globales, ¿de acuerdo? A partir de ahí, obviamente, hay un mundo tremendo, inmenso, interminable, apasionante también del mundo emocional, y me gustaría empezar a hablar sobre las emociones, es decir, Germán, por ejemplo, tú... ¿has sido siempre consciente de tus emociones? ¿Cuándo ha sido el momento en el que has empezado a comprender la importancia de las mismas? Pues la verdad es que conecto claramente con un momento en Diamante, hace un montón de tiempo, y conectaba con una cosa que era sobre todo en ese momento, empresarialmente, yo tenía unas emociones muy negativas. ¿Por qué? Porque incluso veía que en otros países facilitaban para ser empresario, que los impuestos, no sé cuántos. Entonces, son creencias que yo tenía muy arraigadas y me limitaban muchísimo. De hecho, a día de hoy estoy analizando, vale, en el impuesto de beneficios o el impuesto o el IVA o el tal o el cual, generamos más. Por lo tanto, lo pago más y lo pago con amor. Es decir, lo pago sin esa sensación, sin esa frustración y sin esa crítica que yo tenía. Entonces sí que es cierto que no era consciente en ese momento de cómo esas emociones negativas me influían directamente con el trato de mis clientes.
porque yo estaba totalmente, ya no solo por los impuestos, sino por un montón de factores más. ¿Qué emociones experimentabas o de qué te diste cuenta en ese momento? ¿Cuáles eran tus estados habituales durante el día? Lo primero de todo era, aunque yo siempre he sido una persona positiva, era un estado negativo encima reprimido, que era peor. Era mucho peor. Porque quería estar bien cuando realmente me sentía en un estado emocional malo. O sea, es una persona suficientemente camaleónica como para engañar a través de tu máscara, digamos. Efectivamente, cómo te sentías interiormente. tenía una máscara absoluta, inconsciente incluso, porque yo siempre quería ver la parte positiva, pero eso no quitaba que estaba frustrado en ese momento, más o menos consciente, estaba frustrado y estaba limitado, no avanzaba en ese momento porque sí que es cierto que tenía emociones reprimidas, acumuladas. Sobre todo una emoción que recuerdo era de injusticia, porque yo en mis inicios, yo era licenciado, yo estaba también estudiando ingeniería de la edificación en aquel entonces, bueno, era arquitectura técnica, luego pasó a ser grado de ingeniería de edificación. ¿Y qué pasaba? Que era mucho esfuerzo, era trabajar de sol a sol, y no tenía una recompensa directa, que era lo que también me habían vendido. Es decir, el mundo me había vendido, oye, tú te pones a trabajar, das todo lo que tienes y luego vas a ir recibiendo. Lo que he aprendido es que primero tengo que estar yo bien conmigo mismo, tengo que estar seguro conmigo mismo, tengo que estar emocionalmente bien conmigo mismo, y a partir de ahí, cuando empecé a descubrirlo, a aplicarlo y a hacer ese trabajo interior y demás, luego a partir de espíritu ya fue un trabajo en plan mucho Ferrari, profundo. fue ir directamente a lo que tenía que ir, pero era un trabajo personal, no era tan empresarial. Yo, mi máxima no era ni facturar más, ni subirme la nómina, como ahora a lo mejor sí que pienso, oye, pues me merezco subirme la nómina, me la subo. Cosas que en aquel entonces eran inviables, impensables. Genial. Entonces sí que es cierto que tuve que solventar todo eso para empezar a aportar valor masivo al mercado emocionalmente, porque en mi sector también o conectas emocionalmente con el cliente. Sí, luego es muy difícil. vamos con esa parte. Bien, vamos a enfocarnos primero en cada uno como persona. En tu caso, Alfonso, durante tu adolescencia, juventud, primeros años, ¿te consideras una persona educada emocionalmente? ¿O cómo era el Alfonso de hace 15, 20 años? A ver, yo era una persona muy simpática, muy abierta, que me gustaba muchísimo aprender. Pero sí que tenía, en mi interior tenía problemas, pues digamos, de gestión emocional, porque nunca estaba satisfecho con nada. Correcto. Entonces buscaba y nunca encontraba. Y leía y leía y leía. De hecho, leía a Daniel Goleman, que le llamo David, pero bueno, entre él y yo nos llamamos así. Entonces, sí que es verdad que cuando llegué a hacer el primer curso de Diamante en Bruto, había estado en BNI, había estado en muchos sitios. Ahí como sí que entendí que las creencias que yo tenía me estaban mermando muchísimo. Es decir, era lo que eran los sacos que llevaba que no me dejaban crecer. Entonces empecé a trabajarlo. Era una época muy difícil para mí, porque estamos hablando de 2013, plena crisis. Los resultados. Nunca sabíamos si íbamos a fin de mes, vamos, que no sabía si podía pagar el colegio de mi hijo, en fin, lo pasé bastante mal. Y tenía que dar la imagen de que era una persona capaz, de que era una persona que podía sacar esto adelante. Antes de continuar, dices, lo pasé bastante mal. Muy mal. Vale, ahora lo que me gustaría saber es, si hubieras tenido las capacidades emocionales que tienes ahora, entonces, ¿en qué cambia? Es decir, lo que quiero es que la gente que escucha entienda por qué la inteligencia emocional funciona, por qué tu vida cambia, por qué tus resultados cambian. ¿Qué significa que lo pasaste mal y cómo elegías tus comportamientos o tus decisiones en aquella época? Bueno, era más un cerebro reptiliano el que utilizábamos, es decir, intentaba sentirme cómodo, sentirme bien en mi zona de confort, tenía los 10 minutos de llorar todas las mañanas, en silencio y solo, que bueno, esto mucha gente no lo sabe. ¿Y es decir, cómo vivías ese momento? Pues, ¿Te sentías te sentías débil, te sentías vulnerable, ¿qué significaba para ti eso? Tenía algo que me desconectaba, y entonces yo me miraba al espejo y decía, mira, tienes 10 minutos, pero a partir del minuto 11 tienes que ponerte las pilas, dejar de llorar, nadie va a venir a solucionarte los problemas, nadie va a mantener tu hijo, nadie va a pagar las letras. Tienes que salir a la calle con una sonrisa, porque tienes que transmitirle a la gente que eres un crack, el crack de las trampillas, y
yo te digo que tenía que facturar 600, 700 euros al día para salir adelante. Ahora son 3.000 igual o 2.000. Sí. Pero costaban, los 100 euros costaban muchísimo. Claro. Entonces te tenías que estar engañando constantemente. Digamos que con la primera fase de cursos que hice en 2013, Sí. tuve inyección suficiente para aguantar, pero llegó un momento en que me di cuenta que tanto profesional como personalmente, bueno, a raíz de falleció mi padre, luego sufrí una separación, en fin, mi vida cambió bastante, pero sobre todo cuando murió mi padre me di cuenta de que no era feliz. Y entonces tenía que cambiar. Y a partir de ahí, me acuerdo que fui a una conferencia que la daba Pablo Soler en Elche y me apunté a transformación del negocio, que bueno, ahí estaba un poquito perdido, la verdad. De hecho, mucha gente me decía que era muy distante, muy introvertido, porque no querías, como sabes que soy conocido porque hablo mucho, pues quería que la gente hablara, no ser yo Para el protagonista. no mostrar Entonces me encontraba un poco inquieto y no me sentí muy cómodo. Sí que fue que a partir del nuevo líder, yo creo que ahí fue donde se me destapó un poco la esencia que tenía dentro y empecé a entender muchas cosas que me habían pasado y a empezar a funcionar de una manera muy diferente. De hecho, la gente me nota muy cambiado. Y hay una... ¿Es posible, Germán, es posible renombrar una experiencia pasada que te ha hecho sufrir? ¿Es posible redefinirla de otra forma? ¿Es posible hacer que esa experiencia que te ha hecho sufrir te deje de hacer sufrir o incluso que te potencie de otra manera? Experiencias anteriores pasadas, muy, muy negativas. No, pregunto, ¿es posible redefinir la manera en la que la vives? Hombre, redefinirla... ¿Cambiar el hecho no? Ya... La percepción, ¿no? Sí, al final, por supuesto que todo sucede por algo y por supuesto que sucede por algo... es un aprendizaje acelerado, es decir, yo a nivel personal sí que es cierto que familiarmente hablando, pues fíjate que en espíritu lo que descubrí era un apego brutal con mi abuela, porque era más que mi madre y sin embargo algo que aparentemente no te hace sufrir, a mí me estaba bloqueando y me estaba haciendo sufrir mucho y lo descubrí el día de la cima contigo, atraía ciertas cosas, veía que algo que me hacía muy feliz hoy me daba miedo el no tenerlo mañana. Entonces eso me ha hecho ahora que estoy en proceso de ser papá, he conectado emocionalmente como redefiniendo algo muy muy negativo en algo que a día de hoy va a ser, ya siento que es muy positivo, siento que es muy retante, siento que es muy difícil, es decir, el no tener apego a un hijo es muy, muy, muy difícil, pero sí que el dejarlo volar en el momento que proceda, el dejar que tenga su proceso de aprendizaje sin autoproteger, el dejar de... Eso fue por emociones negativas que aparentemente sí que es cierto que... Para la gente que nos escuche y no tiene mucha conciencia de lo que significa el apego, ¿cómo lo definirías? ¿Y por qué te diste cuenta de que aquello no te estaba funcionando o no te hacía ser mejor? Básicamente porque pensaba que era algo especialmente positivo, el amor a mi abuela, también son creencias, ¿no? Pero al final lo que vi es que me hacía daño esa dependencia, ¿no? Eso pasa mucho con padre-hijo, madre-hijo. De hecho, muchísimas familias desde fuera yo veo como sufren con mucho amor dentro, pero es por apego, es decir, es por no dejar, no ser conscientes, querer autoproteger y no ser conscientes que al final cada uno tiene que volar, que eso no quita que los hábitos es que si yo semanalmente, familiarmente me junto 2 veces, yo lo recomiendo. Sí, claro. Porque hay una unión brutal. Pero quien no, que no se sienta mal. Porque claro, hay que diferenciar entre lo que es el amor y lo que es el apego. Es decir, el amor y el apego es totalmente diferente. Claro, porque hay personas que confunden. Es que ¿cómo no voy a estar apegado a mi hijo? ¿Cómo no voy a estar apegado a mi padre o a mi madre? La cuestión es, hay un punto en el que cuando la relación se convierte en dependiente, en una dirección o en otra, hablamos de apego. Totalmente. Y eso es lo que tienes una influencia en ti, en tu estado emocional por defecto y por supuesto también en tus resultados. Entonces lo que decimos es, no hay que cortar las relaciones, ni mucho menos con las personas queridas. Lo que decimos es, vamos a construir entre todos relaciones más libres, más sanas, más voluntarias. Es decir, yo comparto tiempo contigo, no porque se supone que lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer, ¿de acuerdo? Claro. A través de ese proceso de liberación emocional lo que sucede es que, como decía Alfonso antes, la sensación que tienes es como de ligereza. Es decir, te vas quitando cosas de encima y cuando te quieres
lejos cosas de encima, pues obviamente te puedes mover más rápido, puedes elegir más rápido. Una pregunta con respecto, porque Daniel Goleman dice que hay 5 elementos principales en cuanto a el conocimiento, el concepto de inteligencia emocional. Hablaríamos de autoconocimiento, autorregulación, motivación positiva, asertividad y empatía. Bien, entonces, autoconocimiento es esta primera parte que estamos hablando, es decir, ser capaz de reconocer mis propias emociones. Dentro del proceso biológico, lo que genera las emociones son los pensamientos. Lo que sucede es que los pensamientos, la mayor parte de ellos son inconscientes, lo cual significa que, aunque tú pretendas cambiar tu pensamiento, y obviamente es una parte del autoconocimiento, en realidad hay muchos de los pensamientos que están muy arraigados y que son difícilmente identificables, ¿no? Pero si tú te concentras en la emoción, entonces sí puedes trabajar con ella, porque se hace consciente. La sientes en el cuerpo físicamente, genera hormonas químicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese primer capítulo sería el autoconocimiento. ¿Por qué, Alfonso, cuando uno se autoconoce más, es decir, empieza como tú mencionabas antes, ¿no? Que me di cuenta de determinadas creencias, determinados pensamientos, determinadas interpretaciones que me hacían sentirme mal, sentirme desafortunado, feliz, decepcionado, solo, ¿verdad? ¿Por qué cuando te autoconoces eres más capaz de autorregularte? ¿Por qué cuando te conoces eres más capaz de, boom, controlar esos impulsos que emocionalmente te pueden hacer tomar malas decisiones, malas conversaciones, malas respuestas? ¿Cómo sucede ese proceso? ¿O cómo lo sucede en tu caso, al menos? Bueno, cuando te conoces mejor, realmente lo que ocurre es que yo creo que relativizas todo mucho más. Es decir, cuando tienes que tomar una decisión, sabes cómo actúas y entonces actúas con unas pautas determinadas, por ejemplo, pues dejando tiempo o consultando o leyendo o yendo a fuentes. Entonces sí que es verdad que al conocerte a ti mismo, cualquier decisión que vas a tomar es menos, digamos, menos reptiliana, es mucho más pausada, muy racionalizada. Menos impulsiva, para que no entienda el concepto sí, reptiliano, menos impulsiva. Y entonces eso a la gente sí que, con respecto a mí, le choca mucho. Es posible... seguramente todos, ¿no? Tenemos un punto, como tú decías, de reptiliano, esa reacción, ese impulso. Siguen ¿Es existiendo, posible, a través de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, es posible amortiguar en cierta medida esos impulsos? ¿Es posible, vamos a decirlo más claramente, no es posible estar menos tiempo cabreado, menos tiempo triste? ¿Es posible controlar algunas malas respuestas que habitualmente damos? ¿Es posible que pase eso? Es posible porque además te das cuenta. Es decir, eres consciente de que cuando haces un exabrupto, a lo mejor estás en la oficina y este tío, te das cuenta de que estás haciendo algo que no es lo que debes hacer. Entonces lo controlas y entonces cuando realmente tienes que dirigirte a una persona o relacionarte con alguien, eres consciente de que tienes unas herramientas que antes no tenías y que las puedes utilizar sobre todo para tener más empatía y para que la persona se sienta más cómoda contigo. Bueno, sabes que hay técnicas que para que una persona sea atraída por ti, pues, simplemente con copiarla, los gestos... Mirroring se llama así. Exactamente. Entonces, al final, cuando tienes herramientas, digamos que las relaciones las mejoras. No quiere decir que... Hombre, ¿Quiere decir eso que Alfonso nunca se cabrea? Alfonso se cabrea muchísimo menos de lo que se cabreaba antes. Y sí que te pongo un ejemplo que me pasó hace muy poquito. Venga. Que lo hemos comentado, pero bueno, a ser así por encima. Vale. Una persona que venía conmigo, pues entró en cólera por diversas razones y yo analicé. En cólera hacia ti. Hacia mí o hacia el Hacia la contexto, pero situación. vamos, se dirigía a mí. Entonces yo me sorprendí a mí mismo porque dije, Alfonso, cállate. Y aquella persona, sabes que fue soltando, decía improperios de tal nivel que, bueno, que cualquier otra persona hubiera reaccionado. Entonces Le pregunto, ¿hubieras tú reaccionado hace Sí, bueno. unos cuantos años? Vamos, no, Vale, lo digo porque es importante hubiera comprender... hablado yo, no hubiera hablado ella. Exacto, es importante comprender Claro, en la otra términos persona, prácticos... que era un chico. ¿vale? Bueno, una persona, La otra un persona. chico. La cuestión es importante comprender a nivel práctico por qué interesa todo esto. Es decir, a nivel práctico lo que sucede es, en una situación, hubiera reaccionado y cuando imaginemos, ¿no? Cuando dos personas se relacionan desde la rabia, desde la frustración, desde la tristeza, desde la desesperación, de ahí no puede salir nada bueno, ¿vale? Las relaciones se estropean y nadie saca nada positivo. Por eso es interesante la inteligencia emocional, porque desde ahí tú puedes... justamente ese segundo punto, ¿no? Autorregulación, es decir, eres más consciente de lo que está pasando, eres más consciente de tus emociones al respecto, pero también entiendes una serie de cosas que te hacen elegir diferente, ¿no? Además, te pones en la piel de otra persona y dices, Correcto. tengo que Es otros entenderla, elementos, efectivamente, la tengo que empatía. entenderla porque esa persona está pasando unas circunstancias y ahora no es el momento de que haya un confrontamiento. Con lo cual tú, un enfrentamiento. entiendo que Yo, pausadamente claro, escuchas... y luego un abrazo y un beso y lo que necesites. Es decir, en ese momento, las herramientas que tenemos, o que yo tengo, lo que me tiene que hacer es aportar a mí y sobre todo a la otra persona que yo pienso que es la que lo está pasando mal. Porque al fin y al cabo soy como un espectador.
Hay alguien que podría estar pensando, hostia, pero eso es un poco pardillo. O sea, es decir, te están echando Sí. la bronca, ¿por qué vas a esperar? ¿Cómo te parece a ti así, Germán? Decir, ¿qué le dirías a una persona que dice, pero es que lo que es Alfonso es un capullo? Es decir, te están echando la bronca, reacciona tú, espabila, ¿no? Claro, bueno, ahí hay que poner ciertos límites, pero lo que sí que es cierto con respecto a esto, sí que sé que cuando hay una emoción negativa, lo que sí que tengo clarísimo y yo hago es no reprimirla, sino sacarla. Lo que pasa es que gracias a la inteligencia emocional y a mucha paciencia y a mucha experiencia, lo que haces es sacarla en el momento y con las personas adecuadas. Y Y encima de la manera adecuada también. de una manera adecuada y limitada. Es decir, no alargarla como un chicle. No. Básicamente lo que tienes que hacer es, sí, sacar lo que te preocupa o lo que no estás de acuerdo y demás con la persona adecuada. Porque hay con personas que no es que seas un pardillo por no decírselo, sino que lo que vas a hacer es subir el grado de no sentido común y provocar un resultado totalmente negativo. Por lo tanto, sobre todo con respecto a clientes, pues es, por supuesto, estar escuchando esa historia, empatizar, entenderlo, pero luego, con mucha delicadeza y con mucha paciencia, contarle tú la tuya y al final lo que parecía ser algo muy preocupante, jolín, le has influenciado incluso a nivel personal. Entonces es un poco, sí, darle la vuelta a la tortilla, pero con un sentido y y en lo que no estés conforme, si el cliente también está abierto y es desde el amor, no desde... Para mí es muy importante, perdona que te cuente, Sí. que la otra persona se dé cuenta de que tú estás haciendo un esfuerzo por ayudarle. Claro, claro. No que quieres ponerte a su nivel ni que quieres discutir. O sea, cuando hay un problema se puede solucionar de 1000 maneras, pero sobre todo el estado emocional de esa persona tiene que entender que tú estás ahí para ayudarle. Y ahí está la clave, me parece. Claro, ahí cuando esa persona se siente escuchada, sobre todo a todo el mundo le gusta que le escuche y siente que realmente no estás para no estás por tu interés, sino plenamente por el suyo, quieres realmente entenderlo independientemente del resto. Cuando eso es así y sucede, normalmente el resultado es positivo. Fantástico. Somos responsables de cada resultado que sucede. Ahora, lo de reprimir esa emoción o el autocontrol y demás, hay que llevarlo. Yo, por ejemplo, en casa tengo la suerte que sí que es cierto que cada vez que puedo, es más, no tengo ni que decirlo yo. Me pregunta, ¿no? Y digo, vale, voy a dedicar estos 3 minutos, ¡pum! Y es como que ya está, ya lo he soltado. Lo he soltado, esto me preocupaba y no dejo que me Sí, siga enseguida preocupando más. hablamos sobre cómo, efectivamente, cómo combinar el hecho de que una cosa es autorregulación emocional, otra cosa es represión. Enseguida entramos con ese punto que a mí me parece también súper interesante. Estamos en el podcast 100K, que es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios. Escuchamos a Elsa Punset. La gente solo envejece mentalmente y emocionalmente cuando pierde su curiosidad y su capacidad de amar. Para evitarlo necesitamos entornos que potencien las emociones positivas. Creamos esos entornos entre todos, día a día, en casa, en el trabajo, en la calle. No es magia, es inteligencia emocional. Aquí estamos de vuelta, seguimos con esta apasionante conversación con Alfonso y con Germán. Antes nos hemos quedado hablando sobre esos procesos, ¿verdad? En los que uno puede elegir de otra forma, que al final se trata de eso, ¿no? De tener herramientas, capacidades que me permitan elegir diferente, ser más adecuado en mis decisiones, más hábil en la toma de elecciones, incluso cuando la emoción sube, ¿verdad? Siempre decimos ese dicho de que cuando la emoción sube, inteligencia baja. Esto quiere decir que cuando estamos cabreados, cuando estamos muy tristes, cuando estamos desesperados, todos tomamos malas decisiones, decimos frases o palabras poco adecuadas y además justamente especialmente a las personas que más queremos, lo cual es bastante extraño, ¿verdad? Que lo peor de nosotros habitualmente sale con la persona que está más cerca. Decíamos que uno de esos elementos, ¿no? de la autorregulación es tener la capacidad de gestionar mejor tus emociones, pero no reprimirlas. Hay numerosos expertos que explican que la salud mental, emocional y por cierto también física tiene mucho que ver con el hecho de no almacenar emociones negativas. Cuando hablamos de emociones negativas también aprovecho para decir que las emociones no son positivas o negativas por definición, es decir, toda emoción es respetable, toda emoción es buena en sí misma, es decir, tenemos que acostumbrarnos a sentir y cada cosa que yo siento en cada instante me está demostrando, me está mostrando
un aprendizaje concreto de esa situación. Por tanto, aunque hablemos de las negativas, y se entiende, son las que me hacen sufrir, las que me provocan dolor, en realidad cada una de ellas forma parte de mí, por tanto las reconozco como tal, ¿verdad? Y lo que dicen los expertos es que en este proceso de crecimiento emocional no es recomendable tragar, porque esto puede hacer que colapses emocionalmente e incluso también físicamente en forma de dolencias, enfermedades o malestar, ¿no? ¿Cómo se combina? Es decir, ¿cómo uno puede, por un lado, gestionarse emocionalmente y por otro lado, dejar salir aquello que no le hace sentir bien? ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro día a día? ¿Cómo una situación que me pues eso, me cabrea, ¿no? Tengo un proyecto o los dos tenéis equipo, ¿verdad? Le he pedido algo a mi equipo y la ha cagado, lo ha hecho fatal, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa situación en términos prácticos y cómo hacéis para, por un lado, efectivamente empatizar, entender la realidad de esa persona, pero por otro, no tragarme la mierda, porque si me trago la mierda se va a acumular y tampoco es el objetivo? ¿Cómo lo hacéis? Brevemente. En mi caso, bueno, acabo de conectar, como has hablado del equipo, por ejemplo, yo veía que emocionalmente autocontrolaba todo, que sabía sacar situaciones adelante, pero veía que directamente ahora somos casi 20 personas de manera directa en mi equipo y de manera indirecta entre proveedores y demás supera las 100 personas. Entonces yo tuve que tomar una decisión importante porque me generaba una emoción negativa. Decía, vale, yo puedo controlarme yo, pero ¿cómo controlo que mi equipo emocionalmente no esté bien? Entonces hace 4 años y medio me vino una luz y dije, tengo que hacer una formación en la universidad. En principio la quería dar yo, pero como yo era el responsable de todos, busqué un formador externo. ¿Sí? Y durante 2 meses estuve formando a todo el equipo, tanto directo como indirecto. Que en inicios era algo como utópico, es como hacer un mini diamante en bruto durante 2 meses los fines de semana. A un perfil de oficios, a un perfil de oficio. Imagínate que nos juntábamos oficiales de albañilería, peones, con oficiales de pintura y peones de pintura, fontaneros. No venía solamente... saltaban chispas aquí, ¿no? No, todo lo contrario, lo que conseguimos y de ahí que el resultado... Bueno, digo al principio. Claro. Bueno, al principio sí. Claro. Al principio, es más, solamente la idea era, decían, eso es una utopía, ¿tú te crees que vas a juntar a gente? Al final hicimos las formaciones los sábados, sobre todo porque detecté que emocionalmente entre el equipo no había esa unión y había una acumulación de no expresar cosas. A día de hoy hacemos reuniones para realmente expresar eso y tomar tomas de mejora. O sea, hiciste una inversión para educar emocionalmente a tu equipo. Sí. También habla Daniel Goleman de que esa gestión emocional individual, otro de los elementos clave es la motivación, la psicología positiva, lo cual quiere decir que uno puede enfocar sus energías, su entusiasmo, su ilusión, su determinación, su confianza más de forma más directa hacia la consecución de metas. ¿Bien? ¿Es posible, Alfonso, cambiar el estado emocional de uno mismo? Es decir, ¿es posible levantarse con más ilusión, con más energía, con más entusiasmo, con más claridad? ¿Se puede hacer eso? Sí, porque además hay herramientas. Es decir, todos nos levantamos un día pues cansados, con pocas ganas, necesitas motivarte. Bueno, el día que estás muy cansado te vas a correr. El día que estás mentalmente el día flojo, que estás muy cansado te vas a correr. Me voy a correr. Y vuelves, vamos, que te comes el mundo. Sí, porque te activas y el problema es que estás cansado porque no estás activado. Pues porque tienes el cuerpo pues un poco adormecido. Luego también pues herramientas de tipo pues mentales, pues vídeos, repasar apuntes, estar más enchufado en temas emocionales que en temas profesionales, lo cual luego repercute en el tema profesional. Yo, por ejemplo, tengo una persona que ahora es prácticamente mi mano derecha, que hace un año no sabía hablar prácticamente, le da vergüenza hablar conmigo, no es leído, no es cultivado, y ahora mismo hace el 70% de las tareas que hacía yo hace un año. Es decir, esta persona solo ha crecido, se llama Chema, porque seguro que nos ve, y así pues, que sea feliz y que sepa que ha avanzado muchísimo. Esa persona pues ahora no es consciente realmente de lo que ha avanzado y todo ha sido gestión emocional, porque era una persona pues con autoestima baja, que ve fantasmas por todos los sitios, que todo el mundo te va a engañar. Entonces me decía, pero es que tú lo que no puedes hacer es una persona que te está reprimiendo, que te está tratando mal, ir y darle un abrazo. Digo, es que esa persona lo que necesita es un abrazo y él no lo sabe.
hay un dicho que es futbolero, que no sé si viene al caso, pero bueno, dice Seguro que sí. todo el mundo es del Madrid, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, podría ser del Madrid o Barcelona, para no... Sí, o del Valencia, o del Atlético, Sí, lo que es sea. un ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, sí que es verdad que la gestión emocional mía hacia mí es muy necesaria para poder yo luego reactivar a otras personas que tengo a mi alrededor, clientes, por ejemplo. Los clientes míos, yo los tengo, las llamadas o los emails, pero sobre todo las llamadas que estás oyéndolos, notas el cambio con ellos. Es decir, empiezas, pues la típica persona enfadada, le dejas hablar y dices, mire, pues no se preocupe usted, porque nosotros estamos aquí única y exclusivamente para ayudarle a usted. Nos levantamos cada mañana para solucionar problemas como los que usted tiene. Esa persona, al final, cuando tú le dices que tenga usted un buen día, no sabe contestarte, porque es una experiencia única que ha tenido y que no se la presenta a nadie, más en el tema de la construcción. Entonces, por ese lado, nosotros gestionamos las emociones de manera que siempre podamos aportar algo a los demás. Fantástico. Seguimos en el podcast 100K, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios? Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional. Todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida. Dominar el mundo emocional es especialmente difícil, porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones, para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nuevos. Es decir, cuando tienen problemas. Sin embargo, la capacidad de reconocer en uno mismo un sentimiento en el mismo momento en que aparece constituye la piedra angular de la inteligencia emocional y, por tanto, de un gran cambio vital. Bueno, aquí seguimos en esta conversación, hemos hablado sobre esos elementos que Daniel Goleman define como principales, los más importantes al respecto de la inteligencia emocional, ese autoconocimiento, entender cuáles son tus pensamientos, especialmente poco a poco descubrir algunos de los inconscientes que son realmente el reto, lo que está ahí arraigado, lo que procede de ver todo saber dónde y cuándo. Por supuesto, autorregulación, lo cual no significa tragar, lo cual significa que en un momento determinado eres capaz de elegir, es decir, entiendes qué es bueno para ti, a dónde quieres llegar, tienes un punto de entendimiento superior, tienes un punto de control de esa emoción superior y por tanto eres capaz de elegir tu estado emocional para poder gestionar y procesar la mayor parte de relaciones desde un talante positivo, porque habitualmente demasiadas veces desde la frustración, la rabia, la indignación, la relación sufre, ya sea personal o profesional, y aquello no lleva a ningún sitio. La inteligencia emocional también te permite, por tanto, conectar con lo mejor de cada uno de nosotros en la mayor parte del tiempo. Eso significa que eres capaz de estar en un estado positivo de poder, de fuerza, de determinación, de seguridad, de confianza, más tiempo y por tanto los resultados son mayores. Siempre decimos en Level Up que si uno reflexiona sobre cuáles han sido los mejores momentos de su vida o los que han dado lugar a los mayores resultados, siempre parten de estados positivos. Por tanto, un gran entrenamiento sería cómo conseguir un estado emocional positivo la mayor parte del tiempo, lo cual no quiere decir que no tengamos momentos también para cabrearnos, para pegar una voz, o para sufrir, o para llorar, como decía Alfonso, un rato, siempre sabiendo que tenemos que transformar ese estado lo antes posible. También hablamos de empatía, y también hablamos de ese quinto elemento que menciona Daniel Goleman, las habilidades sociales, la capacidad de comunicar con asertividad. Es decir, todo esto tiene un resultado práctico final. Empezamos con una mirada interior, empezamos viendo qué somos nosotros, de dónde vienen nuestros pensamientos, etcétera, pero posteriormente vamos a ir a buscar un resultado visible, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, Germán nos contaba cómo decide educar emocionalmente a su equipo, es un resultado visible. Pero también se puede ver muy claramente en la manera en la que se establece una conversación. Estamos rodeados de personas, tanto en el plano personal como profesional, de equipos de trabajo, etcétera, y hemos visto cómo la idea es poder empezar una conversación en la que la otra parte de un punto de sufrimiento, doloroso, incluso agresivo, para poder establecer una conversación desde un lugar diferente, ¿verdad? A partir de ahí hay dos elementos que menciona Daniel Goleman como clave, que son la empatía y son la asertividad. La empatía consiste en entender a la otra persona, ponerte en su lugar, esto que se dice muy claramente, y la asertividad consiste en comunicar de una manera más relajada, más respetuosa, pero diciendo lo que uno tiene que decir, ¿verdad? ¿Qué ocurre o cómo hacéis para cuando esas situaciones suceden con el equipo? Es decir, entiendo que es muy habitual que una persona pues, esté en un momento malo, que una persona no ejecuta correctamente un proyecto y eso hace que yo me enfade, que tú te enfades, etcétera. Esto no, tener inteligencia emocional no significa, repito, no tener cierta impulsividad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se gestiona esa conversación? ¿Cuál es la magia de la inteligencia emocional para cambiar el resultado de esa conversación? Bueno, en mi caso con el equipo,
por supuesto, yo pensaba que era empático, ahora lo soy mucho más. Antes pensaba que lo era, pero descubrí que tenía mucho trabajo para seguir empatizando con mi equipo, con mi familia, con mi pareja y con mis amigos. A partir de ahí empecé a trabajar en ello y con respecto a mi equipo, cuando sucede una incidencia o cuando se toma una medida y no todos están de acuerdo o no todos lo entienden, se coge de manera particular a esa persona y la estrategia, la herramienta perfecta es preguntar. Correcto. Desde el corazón. Tú preguntas y al final llegas al origen. Hasta incluso a mí me ha llegado a pasar en 2019 de estar con gente de mi equipo que no usaba WhatsApp, que a día de hoy el 100% lo usan, pero tienes que conectar con él. ¿Por qué no lo usa? Que a lo mejor tiene un origen. Cuando preguntas a alguien es más fácil empatizar, es decir, cuando preguntas a alguien es más fácil entender su historia. Totalmente. De hecho, descubres cómo le cuesta expresar esa emoción, pero está deseando que alguien le ayude. Yo, por ejemplo, dentro de la empatía también la he conseguido pidiendo mucha ayuda. Yo llevo muchos años, ya a día de hoy, a mi equipo les pido ayuda de manera libre y de manera muy abierta. Oye, necesito vuestra ayuda. Necesito que esto sea mejorable. Necesito que esto no vuelva a suceder. Que en esta piedra nunca más nos volvamos a tropezar. ¿No es eso volverse más vulnerable, pedir ayuda a tu equipo? Pregunto, ¿eh? Te exponen mucho más a ellos, pero si lo haces de una manera sana y sincera, empieza a haber un brainstorming, empieza a haber una lluvia de ideas donde se programa una siguiente reunión para con un proveedor concreto hablar, solucionar y al final es empatizar unos con otros, porque al final ellos entienden. En vez de haber un enfrentamiento, lo que hay es eso, les haces también que entre ellos empaticen. Yo creo que es una cuestión también de que todos nos volvemos más humanos, ¿no? Desde la posición de poder, el que dirige, el que mueve. Al final, esa humanidad del líder, esa vulnerabilidad del líder, desde la parte del equipo también se aprecia y se acepta porque te das cuenta que al final todos lo pasamos mal, todos tenemos dolor. Y yo creo que mostrarse como alguien vulnerable en cuanto a que, oye, yo no lo sé todo. Es más, sé que en este caso tú me puedes ayudar a mí, es tremendamente positivo para el equipo. Alfonso, ¿uno puede o debe volverse más amoroso en ese proceso de despertar la inteligencia emocional? Porque inteligencia emocional puede sonar como, en cierta medida, como un proceso como semiautomático, sí, como un tanto como muy lógico, ¿verdad? Como muy lógico, muy preparado, efectivamente. ¿Se vuelve uno más amoroso? ¿Qué papel juega el amor en todo esto? A ver, el amor yo pienso que lo necesitamos todos. Lo que pasa que no todos somos capaces de pedirlo o de darlo. Y probablemente con la empatía y la asertividad, cuando existe un problema, digamos que es el mejor momento donde puedes demostrar ese amor. Yo sí que me he dado cuenta que lo que intento hacer es buscar el momento adecuado para tener esa reunión con esa persona con la cual has tenido un conflicto o ha generado una causa negativa para la empresa. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo llegar a la oficina y decir, a ver, esto que ha pasado, digamos que es demasiado frontal. Entonces, vámonos a almorzar, vámonos a comer. Por cierto, ¿qué pasó con esto? Con tal? Que sabes que tienes mi ayuda, que tú me tienes ahí para lo que necesites, que cualquier decisión que tú tomes la voy a respetar, porque todos nos equivocamos. Entonces, digamos que esa sensación de que la otra persona te está dando el amor que necesitas para seguir adelante es muy importante. Yo intento afrontarlo de esa manera. Yo creo que el amor como concepto, como valor, me parece importantísimo introducirlo en la gestión de negocios, ya no solamente por el hecho de que es importante amar a tu cliente, es importante amar a tu equipo, sino que el hecho es que en el momento en que el negocio se mueve por ese valor, es decir, hay un crecimiento, ¿verdad? Entiendo que el amor, el negocio se convierte en algo más que el mero intercambio de productos y servicios cuando ese valor se infunde, se implanta y se comparte dentro de la organización, ¿verdad? Lo que pasa es que puede resultar un tanto extraño hablar de amor en el plano empresarial, ¿no? Es como que la figura del empresario está asociada como a poder, a riqueza, a dinero, un tanto implacable, un tanto autoritario, ¿verdad?
¿Cómo vivís ese valor? Primero, me gustaría saber si es importante para vosotros ese valor como tal y si es posible llevarlo al negocio en todo este proceso de crecimiento emocional y qué efectos puede tener eso en el negocio. A ver, en mi caso con los clientes, yo dedicándome a justamente que me abran la puerta de su casa, me expliquen, porque claro, para incluso diseñar su proyecto tienes que preguntarle absolutamente todo, o sea, desde si tienen hijos, no, mascotas o no, hasta cosas incluso más íntimas. Entonces ya de partida hay una barrera inicial alta donde sí que hay una relación muy comercial, pero muy rápidamente cuando la confianza sube ya empieza a haber un vínculo más de amor porque va de la mano al proyecto en sí y porque yo se lo hago ver que en los pequeños detalles es donde realmente somos conscientes de que luego vas a vivir algo. Hay veces que tenemos cosas que no somos conscientes y no las disfrutamos. Y sin embargo, si te las explican y las vives de manera consciente dentro de tu hogar, jolín, conectas mucho más con esa sensación de amor. Incluso empiezas a conocer más a esos hijos o a esas mascotas o a esos conflictos. Y yo lo digo muchas veces, yo ya no sé si soy constructor, psicólogo, sexólogo o hay muchas veces que conectas tanto que incluso cuando tú te abres empiezan ellos a preguntarte, ¿no? De tus hábitos y de cómo es capaz de gestionar esto y lo otro y para aquí, para allá. Entonces le empiezas a decir un poquito esas herramientas como decía él o cosas más íntimas mías, conectan mucho más y siempre ahí hay un factor de amor mucho más elevado. En mi caso yo lo tengo fácil porque el 80% de los trabajos son viviendas, son hogares, el 20% son locales comerciales, restaurantes o clínicas. Incluso en una clínica, por ejemplo, que era veterinaria, que entrabas y parecía pues, que vendían pienso en vez de operar. Hay gente que tiene un gato, no tiene hijos y es más que un hijo. Entonces, claro, ahí tú tienes que conectar con tu cliente desde mucho más el amor que lo técnico. Entonces, cuando eso lo empiezan a entender, empiezan a quitar sacos y empiezan a dar mucho más amor, ya no al gato, sino a la persona que lo ama y demás. Entonces, sí que es cierto que al final es la herramienta para mí básica, fundamental, es preguntar. Muchas veces, incluso con tu padre o con tu hermana, por no preguntar algo, damos por hecho cosas. Y al final te estás perdiendo el conectar o el entender desde el amor muchas más cosas. Entonces al final es, voy a preguntar y voy a también a dar. Pero voy a preguntar, voy a aceptar. Es decir, voy a respetar la realidad de cada persona, voy a respetar los motivos que le han hecho a esta persona llegar hasta ahí. Es decir, todo esto forma parte del proceso de crecimiento y esa asertividad que mencionamos anteriormente como elemento clave no es posible sin ese respeto, aceptación de todo lo que sucede y de todas las personas que participan. Por tanto, yo creo que ese proceso es realmente sano, incorporar un tipo de gestión empresarial más basada en el amor, el cariño, el afecto, aunque pueda sonar un poco cursi, realmente es fantástico y todo el mundo lo agradece, ¿verdad? Tú, Germán va a ser padre, ¿verdad? Tú ya eres padre en este caso. Recientemente tu hijo estuvo en un evento que realiza también la Fundación Level Up. Para quien no conozca la Fundación Level Up, fundacionlevelup.org. Lo que hacemos en la fundación es trasladar precisamente, entre otras cosas, la inteligencia emocional, el desarrollo, el descubrimiento emocional a los niños y adolescentes para que puedan elegir más libremente y sacar lo mejor de cada uno. En este caso tu hijo participa en algún evento de la fundación, ojalá que participe en muchos más. La cuestión es que en esos eventos, el otro día estuve allí, me llamó la atención algunos de los niños que estaban en unas dinámicas que se hacen al final conjuntamente con los padres. Varios niños y niñas dijeron que era la primera vez que veían llorar a su padre, especialmente a su madre no tanto, pero a su padre lo dijeron varios, ¿verdad? Alfonso, ¿cómo de importante es el desarrollo emocional en un niño? ¿Y qué influencia tiene el padre en ese desarrollo emocional? Hombre, los niños, digamos que sobre todo en la adolescencia, los teenagers están a la defensiva constante. Bueno, está estudiado que el cerebro está un poquito más presionado porque está creciendo los huesos y demás. Y entonces yo creo que es más difícil el intentar conectar con ellos. El conseguir, por ejemplo, lo que conseguimos en la formación aquella, él sí que realmente fue consciente de que muchas de las cosas que yo le contaba era como un loro repetitivo. Es decir, tú eres el padre y lo que quieres es que el niño, las herramientas que tú le estás dando,
le valgan, pero para que le valgan tiene que vivir en la experiencia. Y yo pienso que viviendo la experiencia él conectó mucho más con el resto de gente, todo el mundo le parecía guapo y súper guay, y conmigo pues sufrió un cambio bastante fuerte entre el sábado y el domingo, y bueno, y la verdad es que... ¿Qué quiere decir? ¿Tu relación con él? Con mi relación con él cambió. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó? Pues cambió porque él fue consciente de que yo intentaba seguramente hacerle sentir cosas, pero yo no sabía hacerlo sentir bien. Entonces obtuvimos las herramientas. Cambió para mejor entonces, entiendo. Claro. Es una comprensión mutua, especialmente de él a ti, ¿no? Ya cuando nos levantamos por la mañana ya no es lo mismo. ¿Sí? Sabes que un adolescente cuando se levanta está cabreado. Bueno, yo no lo Por sé porque norma. mi hija tiene 2 años y medio, pero en fin. Excepto... Lo puedo intuir, lo puedo intuir. Depende del día, los días que haya llevado, suele estar cabreado. Pues él ya se levanta con una sonrisa, viene y me da un beso, un abrazo. Hablamos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a cenar, de qué tiene que hacer en el cole, de dónde voy a ir yo. Existe comunicación. Antes era móvil. Y solamente por una sesión que, en este caso, tu hijo participó en una sesión de 4 o 5 horas. No estamos hablando de un proceso 4 horas. de meses, ¿no? Él fue consciente de que esas creencias que tenía con respecto a su padre, como la tienen todos los hijos con respecto a sus padres, eran que se estaba viendo los planteamientos que hacen los padres desde un punto de vista, ellos lo ven a la defensiva siempre, porque son teenagers. Entonces, al final, él entendió también, contra la reacción de los padres, que dijimos que teníamos los mejores hijos y que hacíamos lo mejor que sabíamos en cada momento, en que nuestro pensamiento es irrelevante, en fin, entendieron que realmente eso les va a aportar mucho más y van a ser mucho más felices. Y aportar amor a los demás, pues para ellos es aportar felicidad y sentirse bien. Es maravilloso. Yo realmente se me pone los pelos de punta cuando cuentas estas historias porque realmente el capítulo se llama ¿qué es la inteligencia emocional y cómo aplicar los negocios? Pero en realidad, una vez uno despierte emocionalmente, pueden suceder cosas casi milagrosas. Es decir, una relación de un padre y un hijo en la que tocando ciertas teclas y abriendo el corazón, que es de lo que se trata, la inteligencia emocional, al final, más allá del nombre, que insisto, puede parecer un poco programado o un poco rígido, es abrir el corazón. Es decir, es quitar las capas que nos impiden ser quienes somos y conectar desde un lugar de comprensión que realmente provoca situaciones realmente mágicas, como que una relación se pueda mejorar en cuestión de horas y que además el cambio sea permanente. Quizá, obviamente, pasaremos, y tu hijo pasará, y tú también, subidas y bajas emocionales, pero el hecho es que un lugar de comprensión en el que todo es mucho más sencillo y en el que los resultados van a llegar y tú además te encuentras mejor. No te voy a preguntar porque es obvio, ¿no? Claro, ¿cómo te sienta a ti que tu hijo se despierte con una sonrisa y te dé un beso por las mañanas? Pues hombre, no hace falta preguntarlo, se te ve la cara, ¿no? Pero es que a tu hijo también. El hecho de poder ver a su padre desde otra visión hace que su vida sea más tranquila, más relajada, va a sacar lo mejor de él, va a establecer mejores relaciones, va a reaccionar mejor con los profesores, quizás estudia más, es decir, es absolutamente maravilloso y lamentablemente con muy poco tiempo, afortunadamente con muy poco tiempo se pueden conseguir grandes cambios y lamentablemente no existe ese espacio todavía en el sistema educativo en el que, por cierto, están haciendo grandes cambios, especialmente para niños. Yo veo como niños pequeños, adolescentes, primaria, se empiezan a meter elementos emocionales, pero luego llega la parte de la secundaria o instituto de más y entonces resulta que hay que aprender tal y tal cosa y como hay que aprender tantas cosas no hay espacio para el desarrollo emocional. El desarrollo emocional es fantástico y permite que la persona sea libre y conecte desde un lugar mucho más sano que realmente inunda todo lo demás y provoca un efecto individualmente que es extraordinario, ¿verdad? Nos cae. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, hemos estado hablando hoy sobre inteligencia emocional. Dice el psiquiatra estadounidense David Hawkins que la respuesta más habitual ante una emoción de sufrimiento las respuestas más habituales son suprimirla o reprimirla, lo cual significa, resumidamente, mandarla a un plano inconsciente, no querer saber de ellas, esconderlas, algo que finalmente no se puede esconder y que va a salir de una u otra forma. Se puede escapar también pensando en que es el mundo que está contra mí, haciendo cosas para no darme cuenta de lo que está sucediendo, culpando al exterior de lo que me pasa, ¿de acuerdo? Hay un montón de respuestas, la mayor parte de las cuales son externas a mí, es decir, la única respuesta válida y lo que la inteligencia emocional te va a ayudar es a que cada situación de tu vida, que sea dolorosa, que sea difícil, que te haga reaccionar o te genere un impulso de sufrimiento, reconocerla,
aceptarla, entender qué es lo que te está mostrando esa situación y poco a poco comprender esas pequeñas situaciones de la vida, cómo te ayudan a reconocer quién eres, cómo sientes, importantísimo reconocer las sensaciones, los sentimientos dentro de ti, y a partir de ahí conectar con lo mejor de ti, abrir el corazón y establecer un montón de relaciones que te permitan sentirte mejor y que te permitan apuntar con mucha más intensidad hacia tus objetivos y emociones. Esto ha sido el capítulo del podcast 100K, inteligencia emocional y cómo aplicarla al mundo de los negocios y también al mundo personal. Ojalá que os haya gustado y nos encantará, por supuesto, comprender vuestros comentarios en cualquier plataforma que lo estéis escuchando, en YouTube o en cualquier plataforma digital de audio, para comprender cómo mejorar una y otra vez este podcast. Muchísimas gracias.